Sensor DHT11. Es un sensor digital de temperatura y humedad. Este integra un sensor capacitivo de humedad y un termistor para medir el aire que circula en el medio ambiente. Este muestra datos mediante una señal digital en el pin de datos. A nivel de software, este dispone de una librería para Arduino con un soporte para el protocolo Slidebus. Una desventaja de este sensor puede ser que los datos que te genera son medidos cada 2 segundos. Sensor KY028. Este sensor es un sensor de temperatura digital que nos permite medir la temperatura, vaya la redundancia, a través de un termistor NTC. Tiene 3 componentes principales en su placa de circuito: la unidad del sensor en la parte frontal del módulo que mide el área físicamente y envía una señal analógica a la segunda unidad de acuerdo con el valor a su resistencia del potenciómetro, y envía una señal a la salida analógica del módulo. El tercer componente es un comparador que apaga la salida digital y el LED si la señal cae por debajo de un valor específico. Este se puede utilizar para medir la temperatura del medio ambiente, así como la temperatura de algún líquido, y para la activación o desactivación de un sistema de proceso, o el monitoreo de la temperatura de algún proceso y control de temperatura. El MPU 6050 contiene un giroscopio de 3 ejes con el que podemos medir la velocidad angular y un acelerómetro también de 3 ejes con el que medimos los componentes de aceleración. Tiene un conversor ADC de 16 bits que convierte los datos a un valor digital. El módulo del giroscopio se comunica con el Arduino a través de la comunicación de serie de I2C, a través de un reloj serial y datos. El MQ7 es un sensor que sirve para la detección de monóxido de carbono. Este puede medir concentraciones de gas de monóxido entre 20 a 2000 partes por millón. Tiene una alta sensibilidad y rápido tiempo de respuesta. Las conexiones que requiere el sensor son muy básicas y solo es necesario tener una línea de alimentación de 5 volts. El MQ135 es un sensor que igual se encarga de detectar gases y se utiliza para prevenir altos niveles de contaminación y es recomendable para casas y en la industria que se manejen compuestos químicos, los cuales pueden ser nocivos para la salud. En este caso nosotros los vamos a utilizar para poder medir los contaminantes que genera nuestro vehículo. Cuando el sensor detecta gases, la conductividad de los sensores es más alta junto con el aumento de la concentración de gas. Si se utiliza un electrocircuito que convierte el cambio de conductividad para que corresponda con la señal de salida de la concentración de gases. El ESP32. Este se integra por un chip con un procesador tensílico de doble núcleo de 36 bits a 160 MHz. Este integra y certifica que proporciona no solo la radio inalámbrica, sino también un procesador integrado con interfaces para concentrarse con varios periféricos. Para la implementación de nuestro proyecto, lo que hicimos fue este Jeep, un Jeep YJ92. El motor es 4 cilindros 2.5. La ubicación de nuestros sensores, primero, principalmente, nosotros usamos este espacio que está más libre para poder usar la menor cantidad de cables posible, para poder ahorrarnos eso en cables y poder monitorearlo todo más de cerca. Nuestra computadora se puso en esta zona. En esta parte de aquí, que era más planito, usamos la parte del ESP y el Arduino. Para nuestro sensor de aceleraciones o movimiento, nosotros le decíamos de posición, pero usamos justo esta parte, que es la parte más planita que encontramos, igualmente tampoco generaba tanto calor justo aquí, entonces el sensor podía soportar. La ubicación del sensor de temperatura era en el bloque del motor. Nosotros lo que hicimos fue evitar conectar, pegar los cables a las mangueras o a nuestro marco del cofre,
para poder evitar que caiga en la zona de las bandas, porque si caía aquí podía cortar el cable o jalar todo el sensor y eso haría que se rompiera y ya no nos sirviera. Entonces la ubicación del sensor fue en el bloque del motor. Esta parte sería el bloque del motor. No necesariamente lo conectamos aquí, sino también lo pudimos haber conectado más abajo, evitando, claro, esta zona, que es donde está el ventilador y las poleas. Para la fotorresistencia, esa fue en la zona de la cabina, justo por el pedal, no se logra enfocar, justo por ahí, para poder detectar los cambios de luz. Y a diferencia de los demás proyectos, que el escape se encontraba en la parte trasera, en nuestro vehículo se encuentra justo aquí, abajo de la puerta del piloto, en un costado, del copiloto, perdón, en un costado. Bueno, para mandar los datos desde el broker a nuestro código de Python, tenemos que utilizar esta aplicación que se llama Node-RED, lo cual esto hace que se conecta a nuestro broker metiéndole los tópicos. Por ejemplo, aquí tenemos el tópico general, que es instrumentación 1 ALB, y este específicamente está midiendo la humedad. Este está midiendo la temperatura 1, que es de nuestro sensor de HT. Aquí tenemos las aceleraciones, aceleración en X, en Y, en Z. Tenemos la fotorresistencia. Tenemos la temperatura del motor, los gases y la temperatura de la humedad. Y la aceleración. Después de que nuestro nodo jale la información directamente desde el broker, se va a ir a una gráfica como la tenemos aquí, o en caso de las aceleraciones se va a ir a una gráfica y a un tacómetro. Después de que se grafique, mandamos nuestros datos a un tópico para que se guarde como mensaje, y vamos a mandar cada dato a un tópico diferente. Por ejemplo, aquí tenemos 3, aquí tenemos 2, aquí tenemos 2, aquí tenemos 1. Entonces los mandamos y los juntamos todos. Además le agregamos la función del timestamp, que te va diciendo el tiempo, te va imprimiendo el tiempo actual también en el código. Luego hacemos nuestra programación. Aquí declaramos nuestras variables, aquí son las operaciones y el tiempo, y así es como se va a desplegar en nuestro resultado, en nuestro archivo. Aquí podemos ver otra programación, que es el de temperatura y humedad. Como pueden ver, cambian las variables. Una programación de la fotorresistencia, como pueden ver, solo es la variable de la fotorresistencia y el tiempo. Entonces esto va a crear nuestro código, que finalmente se va a salvar como un archivo .csv para que corra en Python. Y aquí vemos que lo guarda directamente y automáticamente en el archivo, en la dirección de la computadora que nosotros le ponemos. Y este es el nombre del archivo, la parte final, .csv. Así es como se va a guardar nuestro archivo, para que finalmente nos mande archivos así. Como pueden ver, se guarda el tiempo, el día, la hora. Y estas son la aceleración en X, aceleración en Y y aceleración en Z. Y se va guardando cada corrida. Aquí tenemos un ensayo que hicimos casi de 10 minutos. Y como pueden ver, pues cada dato se va guardando dependiendo del delay que tú le pongas al programa de Arduino. Ahora pasamos a la parte de topología de nuestro PBL12. En este caso tenemos nuestro código en Python. Y como podemos ver, la primera parte es importar nuestras librerías. Vamos a importar NumPy como NP, Pandas como PD, Matplotlib.pyplot como PLT, y de PLT vamos a cerrar todo. Después pasamos a seleccionar nuestra unidad de Google Drive. Con esta sección de código podemos hacerlo, y ya nada más tenemos que guardar nuestro permiso de que le permitimos a Python utilizar nuestro Google Drive. Una vez hecho esto, tenemos que importar cada uno de los CSVs que fuimos obteniendo a través de Node-RED, y para eso vamos a crear una variable por cada uno de
los CSVs que vamos a necesitar. Lo vamos a guardar como una tabla dentro de Python, por lo cual vamos a necesitar una por cada uno. Tenemos la de aceleración, la vamos a llamar AC, la de temperatura del aceite, TO1, la de los gases, el CO2 y el CO, la de las fotorresistencias, FT, la temperatura del motor, llamada TM, y finalmente la de la humedad. Hecho esto, nos toca convertir el formato de timestamp con el cual se guardó en el CSV al formato que utiliza Python para que así lo pueda reconocer. En esta línea, en esta sección de código, podemos ver que lo hacemos para cada una de las variables que habíamos obtenido anteriormente. Hecho eso, vamos ahora a convertir a timestamp como nuestro index para que aparezca por debajo de nuestra gráfica en cuestión. Lo hacemos para cada una de las variables nuevamente. La parte de abajo es simplemente para seleccionar que se quede. Bueno, inplace es para seleccionar que se quede este cambio. Y aquí le asignamos el valor que tiene que tener el index. Ahora pasamos a la parte de la graficación. Como podemos ver, la primera gráfica que tenemos aquí es la de humedad. Nosotros vamos a colocar como figura plt.figure.dpi igual a 80. ¿Esto qué significa? Que vamos a nosotros a amplificar nuestra gráfica a 80. Nosotros perfectamente podemos aquí colocar otro valor para verlo más grande si necesitamos divisar algún punto específico de nuestra gráfica, o en general queremos ver toda la gráfica mucho más grande. Los valores que tiene dentro nuestro renglón, nuestra sección de código en el cual estamos graficando son esta es la variable o el objeto que vamos a utilizar, .plot, esta es la acción que queremos realizar. Luego aquí dentro tenemos ax igual a plt.gca. Esto es para seleccionar un x con plt, la librería que habíamos importado inicialmente. Luego le ponemos un nombre al valor de y. En este caso yo le voy a poner porcentaje. Después le vamos a poner un título. En este caso yo le voy a llamar humedad. Luego, esto no es necesario debido a que nada más tenemos una variable, así que lo podemos borrar y no cambiamos absolutamente nada. Después le estoy poniendo un color magenta para diferenciarlos del resto de gráficas que tenemos a continuación. Ya pasamos, esto se repite exactamente lo mismo, la única diferencia es que para aceleración sí que estoy utilizando los subplots, debido a que voy a hacer una gráfica por cada una de las variables que teníamos. Aquí podemos ver el comportamiento de cada una de estas variables. Como podemos ver, en AZ tenemos aceleraciones negativas, o más bien que están fluctuando entre un valor negativo. En AY tenemos reacciones que están fluctuando entre 0 y 5, también algunos valores negativos. Y en X están fluctuando en valores positivos. Después aquí tenemos nuestra temperatura del aceite. Como podemos ver, el análisis de esta temperatura del aceite duró alrededor de 7 minutos hasta que llegó a su temperatura estable, y el comportamiento fue este. Después tenemos el del CO. El de temperatura, sin embargo, como no se pudo conectar de forma correcta, el valor que nos está arrojando es de menos 27 grados Kelvin. Esto es debido a que el sensor funciona en esos, más bien el programa está funcionando en esos valores y no está recibiendo los valores que le mandamos a través de la resistencia. Después tenemos la fotorresistencia, que como podemos ver es una intensidad que está siendo graficada alrededor del tiempo, y está bastante bien explicado qué es lo que está sucediendo. Entre más intensidad quiere decir que hay más luz, y entre más intensidad hay que hay menos luz. Aquí podrían ser algunas fluctuaciones de sombra, y aquí justamente podría ser que pasó algún objeto por la zona. Ok, prueba 1. Vamos a poner en marcha el motor para que se empiece a calentar. Ya se empezaron a hacer las mediciones. Ya
Se están enviando algunos datos, que por el momento algunos son 0. Listo, échalo a andar. El proyecto integrador de la materia me resultó sumamente interesante y retador, ya que requirió el trabajo en conjunto de todo el equipo y del desarrollo y ensamblado de importantes sistemas para que todo funcionara y lograr una exitosa recopilación de los datos del automóvil. El curso en general me pareció muy bien adaptado. A pesar del modelo a distancia, me quedo con muchos conocimientos nuevos sobre lo que implica el desarrollo de un instrumento de medición, y el proyecto final me parece que fue la forma perfecta para ver la parte de implementación. Los temas vistos en este proyecto fueron útiles para poder implementar en algún proyecto personal o algún tipo de trabajo. En el caso del proyecto final, representó un gran reto para nuestro equipo porque no todos estábamos familiarizados con este tipo de temas o componentes electrónicos. En mi caso personal, yo nunca había llevado a cabo algún tipo de programación o usado Node-RED o Python. Sí había tenido un poquito de experiencias, pero conectando algún tipo de sistemas electrónicos, pero muy simples, no en el caso de sensores que son frágiles o que pueden tener variaciones en el cableado o algún tipo de daño. En lo personal, para finalizar, el curso fue muy bueno, ya que el maestro se encargó de que no fuera aburrido y que siempre nos mostró en que para cada tema tenía algún tipo de aplicación en la vida real y no solo era eso, un tema teórico, sino que servía para muchas cosas estos tipos de programaciones y sistemas, sensores. Como conclusión personal me gustaría mencionar que durante el desarrollo de este proyecto final aprendimos bastante acerca de la configuración de los sensores, el cómo utilizar diferentes programas como fue Python o Node-RED, y también aprendimos mucho de cómo organizarnos, pues tuvimos que unirnos dos equipos en los cuales muchos miembros no tenían los conocimientos necesarios. Tuvimos que separarnos en varios grupos para que así pudiera cada quien especializarse en algún tema en específico. Aún así tuvimos que movernos bastante por diferentes grupos alrededor de cada una de las actividades. Así que a mí me gustaría decir que se aprendió bastante acerca de cómo trabajar en un equipo, ya en un proyecto aplicado en la práctica, y eso me parece muy útil para la vida laboral. El análisis de datos a través de sensores como los que se ocuparon en el motor y las diferentes secciones del auto a analizar nos ayudan a interpretar el comportamiento que éste tiene.
Asimismo, las gráficas van a representar la forma y los parámetros que más pueden caracterizar a los distintos tipos de autos que también se midieron por otros equipos. Y todo esto puede ayudar a sacar estadísticas, puede ayudar a sacar análisis de datos, y todo esto sirve para la industria, para la fabricación y para el control de automóviles, autopartes, etc. El proyecto final nos ayuda a comprender todos los temas vistos a lo largo del curso y su correcta interpretación, así como la implementación de estos mismos en un entorno real. El proyecto consistió básicamente en medir ciertas variables de un automóvil para tener todo controlado y poder hacer un análisis de los datos a través de Python. Aprendí mucho de cómo hacer las interconexiones del IoT, como es lo que son las nuevas tendencias tecnológicas, y además de que pude comprender mejor cómo usar otras tarjetas de desarrollo como lo es el ESP32, asimismo como poder analizar los datos en Python una vez obtenidos desde Node-RED. Esa práctica me pareció muy interesante porque ya era la práctica final, entonces pudimos ver los resultados de todo nuestro trabajo a lo largo de este proyecto, y realmente es interesante ver cómo las medidas son tomadas en un automóvil y cómo lo hicimos nosotros, ver las gráficas, los resultados, compararlos con los de nuestros compañeros. Fue algo realmente muy interactivo y aprendí mucho.